Muy buenos días, estimados estudiantes. En la ocasión de hoy vamos a hablar acerca de Jobs and Occupations. Va a ser el tema de nuestra segunda guía de trabajo. Entonces, en el momento de reconocimiento de saberes previos y motivación, vamos a hablar un poco acerca del tema. ¿Qué son los Jobs and Occupations? Es el equivalente a lo que tenemos en español como profesiones, pero funcionan un poco distinto. ¿Cuáles son las diferencias? Primera diferencia es que en inglés las profesiones no distinguen entre género, solo entre número. ¿Cómo así? En español, para indicar que una persona que realiza un trabajo es femenino o masculino, por lo general yo utilizo la letra A al final cuando es femenino y O al final cuando es masculino. Pero en inglés esto no hace falta. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, si por ejemplo yo quiero decir que él es un profesor, no voy a tener que utilizar ninguna diferencia entre profesor o profesora. Simplemente voy a utilizar la letra A y voy a indicar en el sujeto que es un él. Por ejemplo, he is a teacher. Y si quiero decir ella es una profesora, igualmente voy a utilizar en el sujeto la indicación de que es una mujer. Me quedaría she is a teacher, pero la palabra teacher como tal no va a cambiar. ¿Listo? Entonces sabemos que ya no distingue por género, pero sí distingue por número. Por ejemplo, si yo quiero decir ellos son profesores, ya pondría en el sujeto ellos para indicar que son varios y a la ocupación le añadiría la letra S para indicar el plural. Entonces diría they are teachers con la letra S. ¿Listo? Hay algunos plurales irregulares o hay otros plurales que terminan en ES y tendríamos que consultar cada caso dependiendo de la profesión que vaya a utilizar. Por lo general, utilizo la letra S. Otra cosa muy importante es que hay que indicar el uso del a y el an. En español nosotros no tenemos que utilizar ningún tipo de artículo, pero en inglés sí es muy necesario para la oración utilizar el artículo. Entonces, por ejemplo, ahorita dije she is a teacher. Ella es una profesora. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre a y an? Vamos a verla. Yo utilizo la letra a cuando la palabra que viene después comienza por una consonante, como por ejemplo waiter, que comenzaría con la W, es una consonante. Entonces aquí diría he is a waiter. ¿Listo? Pero si la palabra que viene después comienza por vocal, voy a utilizar an. Entonces an más vocal. ¿Listo? Por ejemplo, la palabra engineer, que significa ingeniero o ingeniera. En este caso vemos una figura femenina, entonces yo diría she's an engineer. ¿Por qué an? Porque engineer comienza con la letra E, que es una vocal. ¿Listo? Esa es simplemente la explicación. Ahora vamos con la estructura de las oraciones. La estructura es muy sencilla, simplemente voy a utilizar el sujeto, el verbo to be, la letra a o an, según sea el caso, y la occupation o la ocupación. Acá tenemos algunos ejemplos de jobs and occupations para que ustedes puedan ver. Pero básicamente es la misma estructura, no voy a cambiar la estructura, nada. ¿Listo? El segundo paso de nuestra guía es la construcción de saberes y desarrollo de competencias. Entonces acá por favor van a ingresar a los links que les dejé para que apoyen un poco más acerca de la teoría. En práctica, refuerzo y evaluación vamos a desarrollar las páginas 10 y 11 color. Entonces, primero que todo, la página 10. Vamos a realizar la lectura del texto, página 10 y 11. Luego de haber leído todo nuestro texto, vamos a responder las preguntitas que tengo en la página 10. ¿Listo? Entonces dice reading. Look at the pictures. What do you think these people do? Mire a las fotos.
¿Qué cree usted que hace esa gente? Entonces, mirando las fotos que tengo acá en las páginas, voy a decir qué creo yo que hace cada una de esas personas. ¿Cómo voy a escribir eso? Pues muy simple. She is a tal cosa. He is a y tal cosa, dependiendo de la ocupación que tú creas, por lo que ves en la foto que tienen cada una de esas personas. Muy simple. En el punto B vamos a leer el artículo y vamos a encerrar T for true and F for false. T para verdadero y F para falso. Según sea lo que yo lea en el texto, en esta parte voy a encerrar T o F según sea lo que yo crea. ¿Listo? Recuerden, T para verdadero, F para falso. Y por último, en el punto C voy a responder las preguntas. Acá tengo varias preguntas. Les doy el ejemplo de la número 1. Dice, What does Peter do? ¿Qué hace Peter? Lógicamente, pues Peter es el único hombre que tenemos en el texto y pues sería él, ¿verdad? Entonces acá tengo que responder basándome en la estructura que les acabo de decir. Entonces sería sujeto, verbo to be, a o an y ocupación. ¿Listo? Esa va a ser la estructura para todas nuestras oraciones. Luego, en la parte inferior, dice, escribe en tu cuaderno el título Occupations y escribe 10 ocupaciones en inglés con su respectivo significado en español. Entonces, en nuestro cuaderno vamos a escribir tal cual como dice ahí el título y vamos a escribir las 10 ocupaciones con su significado. Por último, vamos a escribir 5 oraciones con una ocupación y el verbo to be. ¿Cuál ocupación? La que ustedes quieran. ¿Puede ser del cuadro que vimos al principio de la guía? Claro que sí. ¿Puede ser de otro lado que yo haya investigado? Claro que sí. ¿Puede ser de las que acabé de poner en el punto anterior? Claro que sí. La ocupación que ustedes quieran y van a hacer una oración siguiendo el ejemplo, donde tenemos sujeto, verbo to be, a o an y ocupación. Ahí tenemos los 4 elementos de las oraciones. La guía está muy fácil de desarrollar. Espero que les vaya súper desarrollando la guía. Recuerden que tenemos tiempo para desarrollarla. Les mando un abrazo. Por favor, quédense en casa.